Amigos, amigas, muy buenas tardes, bienvenidos, que Dios les bendiga. El placer de reencontrarnos como cada semana, realmente contentos y agradecidos al Señor por permitirnos poder estar con ustedes una semana más y traerles la palabra de Dios, seguir contándoles de este Salvador tan hermoso, tan poderoso, tan lleno de misericordia, que vino a rescatarnos, que vino a darnos vida y vida abundante, porque los estragos del pecado nos ha dañado de principio a fin en nuestras vidas. Tanto es así que la Escritura nos dice que venimos a este mundo muertos espiritualmente, porque el pecado nos ha dividido, nos ha separado de Dios. La Biblia dice, por cuanto todos pecaron, todos, tú y yo estamos en ese paquete, somos pecadores, somos transgresores de Dios, de su justicia, de su santidad por naturaleza. Dice, por cuanto todos pecaron y fuimos destituidos, fuimos apartados de la gloria de Dios. Y ese es el estado del hombre cuando viene a este mundo, ya viene destituido de la gloria de Dios. Por eso tenemos este tiempo, este corto tiempo sobre esta vida para arreglar nuestras cuentas con el Señor, para reconocer quiénes somos nosotros, pero para reconocer quién es Él. Es un Dios santo, es un Dios justo, pero también es un Dios de misericordia, un Dios que envió lo mejor que tenía a su Hijo Jesucristo para morir por los transgresores. Dice la Biblia que Él nos amó a nosotros cuando nosotros aún éramos sus enemigos, y en eso muestra Dios el amor, en eso mostró el Señor su amor, en que siendo nosotros enemigos, transgresores de este Dios santo y justo, Él nos amó a nosotros primero. ¿Y cómo sabemos que Dios nos amó? Bueno, dice la Biblia que de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo, no envió al arcángel Gabriel, teniendo millares y millares y millares y millares de ángeles celestiales que tan solo al oír el chasquido de dedos de Dios podría haber venido legiones de ángeles a morir por los pecadores, pero sin embargo fue Dios mismo, la persona de su Hijo Jesucristo, que tomó ese lugar. No fue un arcángel, no fue un serafín, no fue un ángel, sino que fue la persona del Señor Jesucristo. Él se encarnó, se humilló, siendo Dios, dice que se despojó de su realeza, se despojó de su gloria y encarnó como uno de nosotros. Eso sí, sin pecado. Él jamás mintió, jamás cometió un pecado, porque Él fue concebido por el Espíritu Santo, nacido de mujer, de María, como nos enseña la Escritura, pero Él vivió una vida perfecta, esa vida perfecta que nadie sobre esta tierra ha podido vivirla y la podrá vivir. Él vivió esa vida perfecta que nosotros no podíamos vivir, pero Él murió esa muerte perfecta que nosotros no podemos morir. ¿Para qué? Para expiar o para limpiar nuestros pecados. No sirve de nada hacer sacrificios vanos si Dios no está en mi corazón. El único sacrificio que Dios acepta a nuestro favor es la muerte de Jesucristo en mi lugar, y uno lo tiene que creer. Dice la Biblia, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Él hizo la obra, nosotros no tenemos que hacer ninguna obra, nosotros lo que tenemos que hacer es creer, es obedecer el plan de Dios para nuestra vida. Después tenemos que andar, después que hemos creído, después que nos hemos convertido, tenemos que andar en buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que nosotros anduviéramos en ellas. No es decir que yo soy cristiano. Si ustedes supieran la cantidad de gente que yo conozco que dice que es cristiano, pero no viven como si fueran cristianos. Entonces no va así la cosa. Dice que nosotros tenemos que vivir como el Señor Jesucristo anduvo en la voluntad del Padre. Por supuesto que nosotros aún somos imperfectos, somos pecadores, cometemos errores, pero sí hay un temor reverente en nuestro corazón, que eso lo ha puesto el Espíritu Santo y nos ayuda a vivir conforme a la voluntad de Dios. El apóstol Juan dice, el que dice que está en Él debe andar como Él anduvo. Y no es fácil andar como Cristo anduvo, no es fácil. Amando a todo el mundo, amando aún hasta los enemigos, orando por los que nos persiguen, bendiciendo a quienes nos maldicen. No es fácil, no es fácil, pero el Señor Jesucristo ha prometido que Él está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo,
Y Pablo le decía a Timoteo, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de amor, de poder y de dominio propio para poder vivir esa vida agradable a Dios. Debemos de vivir una vida agradable a Dios. Hay mucha gente dando vuelta en las iglesias, mucha gente de hace años, sin embargo no viven vidas victoriosas, no viven vidas que glorifiquen a Dios, no viven vidas bendecidas, porque simplemente no viven en obediencia a Dios. Quieren vivir conforme a sus patrones de vida, quieren vivir un cristianismo sin que les cueste nada, quieren vivir un cristianismo dejando la cruz de Cristo a un lado. Y el Señor fue claro: si alguno quiere venir en pos de mí, niégase a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y eso es lo que tenemos que hacer. Hemos sido reclutados por el Señor. Pablo también decía a Timoteo que ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que le tomó por soldado. Y el Señor decía: el que conmigo no recoge, desparrame. Acá no hay grises, o somos blanco o somos negro, o somos frío o somos caliente, o somos de Cristo o no somos de Cristo, o hemos sido salvos o no hemos sido salvos. Entonces te desafiamos en este día que puedas abrir tu corazón, que puedas poner las barbas en remojo, como decimos muy comúnmente aquí en la zona, y ver dónde estás parado. ¿Dónde estás parado? Mucha gente está caminando en el filo de la navaja, creyendo que es lo que nunca ha sido. Y el Señor dice: en aquel día muchos me dirán: Señor, Señor, en tu nombre hicimos esto, en tu nombre hicimos aquello. Y el Señor les dirá: nunca los conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. No es jugar a ser cristiano. O somos del Señor o no somos del Señor. Buenas tardes, Marco. Les decía tarde para ti también. Buenas tardes, pastor. Las buenas tardes y el saludo a la teleaudiencia. Contento una vez más de poder estar visitándoles por este medio y tratando estos temas de actualidad profundos y sinceros, para que no haya engaño, para que no haya dudas de cómo está planteada la situación. El Señor se complace también de aquel corazón humilde que llega a Él a pedir ayuda, a buscarle y entregarle todo lo que tenemos para ser moldeado por Él. Busquemos a nuestro Padre Celestial. Es momento, son estos tiempos los apropiados para estar acercándonos. El Señor está dispuesto siempre. Está en nosotros tener una actitud de humildad y llegar a Él humillados a pedir auxilio. También como iglesia estamos transitando en esta ciudad desde hace un buen tiempo a esta parte, pero específicamente nos reunimos, nos congregamos en el barrio Ortigas, en calle 18 de Julio, pasando Piedras al Sur, ahí en el Repechito está la iglesia, de puertas abiertas, les esperamos siempre. Hay distintas actividades durante la semana, pero sobre todo como iglesia estamos dispuestos a recibir a aquel que quiera llegar, aquellos que quieran arrimarse, serán bienvenidos, les esperamos. Ahí en la iglesia tenemos actividades los martes a las 17:30 con el culto de oración. Los miércoles a las 15:30 está el estudio bíblico. El sábado a las 10:30 de la mañana es la escuela bíblica para niños y adolescentes. Y los domingos esa es la actividad central de toda la iglesia, donde nos reunimos a cantar, a exaltar y a aprender más también a través del mensaje, a través de la enseñanza de la palabra, en el culto central de la iglesia. Domingo 17:30, son todos bienvenidos, les esperamos, la iglesia está para servir y está de puertas abiertas. Como bien lo dijo Marcos, la invitación está extendida a todos ustedes para que puedan acompañarnos un fin de semana. No postergue esta invitación tan especial, no porque se la hacemos nosotros, sino porque Dios se la hace. Vamos a escuchar entonces una alabanza y luego vamos a compartir la palabra de Dios. De tal manera me amó
Ya la muerte fue porque me amó. De tal manera me amó, y no hay forma en que podré pagar el precio de su grande amor. Pero toda mi alma quiero dar por su amor. Yo viviré de su amor, yo cantaré con mi Jesús, caminaré, porque Él me amó a mí. Por su amor yo viviré, de su amor yo cantaré, con mi Jesús caminaré, porque Él murió por mí. Le seguiré. De tal manera me amó, que su vida no escatimó. Hasta el final Él se entregó, y a la muerte fue porque Él me amó. De tal manera me amó, y no hay forma en que podré pagar el precio de su grande amor. Pero toda mi alma quiero dar por su amor. Yo viviré de su amor, yo cantaré, con mi Jesús caminaré, porque Él me amó a mí. Por su amor yo viviré, de su amor yo cantaré, con mi Jesús caminaré, porque Él murió por mí. Le seguiré. Mi Dios, seguiré a ti, te amaré. Por su amor yo viviré, de su amor yo cantaré, con mi Jesús caminaré, porque Él me amó a mí. Por su amor. Muy bien, vamos a pasar entonces a dar lectura a la palabra de Dios en el libro del profeta Isaías, en el Antiguo Testamento. Vamos a leer capítulo 1, versículo 2 al 6, y luego vamos a pasar a los versículos 16 al 20. La palabra de Dios dice así: Oíd cielos y escucha tierra, porque el Señor habla.
Hijos crié y los hice crecer, mas ellos se han rebelado contra mí. El buey conoce a su dueño, y el asno el pesebre de su amo. Pero Israel no conoce, mi pueblo no tiene entendimiento. Ay, nación pecadora, pueblo cargado de iniquidad, generación de malvados, hijos corrompidos, han abandonado al Señor, han despreciado al Sumo de Israel, se han apartado de él. ¿Dónde más seréis castigados? ¿Continuarás en rebelión? Toda cabeza está enferma y todo corazón desfallecido. De la planta del pie a la cabeza no hay en él nada sano, sino golpes, verdugones y heridas recientes. No han sido curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Versículo 16 en adelante. Lavaos, limpiaos, quitad la maldad de vuestras obras delante de mis ojos. Cesad de hacer el mal. Aprended a hacer el bien y buscad la justicia. Reprended al opresor, defended al huérfano, abogad por la viuda. Venid ahora y razonemos, dice el Señor. Aunque vuestros pecados sean como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Aunque sean rojos como el carmesí, como blanca lana quedarán. Si queréis y obedecéis, comeréis lo mejor de la tierra. Pero si rehusáis y os rebeláis, por la espada seréis devorados. Ciertamente, la boca del Señor ha hablado. ¿Por qué será que Dios, siendo un Dios de amor, un Dios de misericordia, lo vemos plasmado aquí en lo que Él está hablando por medio del profeta Isaías, usando un lenguaje tan fuerte? Dios está hablando de una manera fuerte a su pueblo. Para ver un poco en el contexto en que Dios dice estas palabras tan duras, tenemos que remontarnos aproximadamente unos 750 años antes del Señor Jesucristo, donde el pueblo de Dios no estaba en muy buenas condiciones sociales y mucho menos espirituales. Dios estaba viendo que su pueblo había olvidado sus leyes, sus mandamientos. Lo único que ellos tenían muy bien estructurado era todo un sistema religioso que aparentaba cierta espiritualidad, que aparentaba cierta piedad, que aparentaba cierto temor a Dios, porque ellos seguían ofreciendo sus sacrificios, ellos seguían haciendo toda su liturgia religiosa, pero Dios miraba donde nosotros no podemos ver. Dios miraba lo que había en los corazones de las personas de aquel tiempo, y Dios sabía que todo era hipocresía, que por bajo cuerda ellos seguían oprimiendo a los pobres, seguían robándose unos a otros, seguían adulterando, seguían blasfemando, seguían pisoteando la palabra de Dios, pero sin embargo tenían toda una fachada de religiosidad. Saben que el sabio Salomón dice que no hay nada nuevo debajo del sol. Esto es un patrón de conducta que se ha repetido durante siglos, desde que el hombre está en la tierra, porque el hombre tiene ese problema en su corazón, que es pecador. Por más que queramos armar esos andamiajes de una cultura civilizada y educada y floreciente, Dios mira lo que está atrás, y lo que está atrás no es bueno por el diagnóstico que Dios mismo da. Por ejemplo, es increíble lo que Dios dice en el versículo 5, dice, ¿por qué queréis ser castigados aún? ¿Todavía os rebelaréis? Y Él dice, toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Y en el versículo 6 sigue diciendo, y es tremendo porque usa un lenguaje realmente fuerte Dios para describir la condición social del ser humano. Dice, desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. Es fuerte lo que Dios está diciendo. De un pueblo que se ha relajado de tal manera, de una sociedad tan depravada, de una sociedad donde se está viendo y escuchando cosas tan atroces. ¿Qué está pasando? Bueno, Dios dice,
En el ser humano no hay nada bueno. Desde la planta del pie hasta la punta de la cabeza es todo hinchazón y podrida llaga. Eso es lo que Dios dice. Ese es el diagnóstico de Dios. Y por algo vamos como vamos, en un declive, en un cuesta abajo que prácticamente va a ser muy difícil ahora repechar. Y mucho menos cuando seguimos cerrando las puertas a Dios, cuando seguimos blasfemando al nombre de Dios, cuando seguimos haciendo leyes y aprobando leyes que Dios aborrece, cuando estamos haciendo cosas que son nefastas como sociedad, cuando estamos permitiendo cosas que Dios dice, eso es podrida llaga, huele a podrido delante de mis narices. Entonces no podemos pretender tener la bendición de Dios, y con todo Dios sigue siendo misericordioso. Es increíble. El profeta Jeremías decía, si no fuese por las misericordias de Dios, ya hubiéramos sido consumidos todos nosotros. Si no fuese por las misericordias de Dios, porque Dios es tardo para la ira y grande en misericordia, porque Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento para salvación. Y en el versículo 2 comienza con un imperativo. ¿Qué es un imperativo? Es por más que usted tenga gana o no, lo tiene que hacer. Es una orden, un imperativo es una orden. Y acá la orden que se nos da, y usa un lenguaje también figurado para decir que el cielo y la tierra tienen que escuchar. ¿Por qué? Porque va a hablar nada más y nada menos que el creador del cielo y de la tierra. Aquel que el cielo es su trono y la tierra es el estrado de sus pies. Entonces el profeta dice, oíd. No cuando tenga tiempo, cuando a ustedes les guste, porque no lo vamos a oír nunca, Dios. Porque el hombre por naturaleza es un aborrecedor de Dios. El hombre por naturaleza es enemigo de Dios. Por eso Cristo tiene que reconciliarnos con Dios. Por eso tiene que poner en nosotros su Espíritu Santo. No hay religión que nos reconcilie con Dios. No hay buenas obras que nos reconcilie con Dios. Reconciliados pues por la fe, es creer en este Cristo y vivir a la luz de esa fe que decimos tener. Si no, esto no sirve de nada. Caemos otra vez en la trampa que cayó el pueblo de Dios en aquel tiempo, que era pura fachada de religiosidad, y Dios dice, a mí eso ya me tiene harto. Y aún cuántas iglesias que están así, viviendo completamente apartadas de la voluntad de Dios, pero hay una fachada de religiosidad, y de ahí de Dios no hay nada. No hay santidad, no hay temor de Dios, no hay enseñanza bíblica, no hay pureza de doctrina, de vida, no hay nada. Aún las oraciones son superficiales. Hemos creado todo un andamiaje religioso para tapar esa podrida llaga que Dios dice. Y dice entonces que tenemos que oír. Oíd cielos y escucha tu tierra. Dice, ¿por qué habla Jehová? Porque habla Jehová. Y no es de sabios apartar el oído cuando Dios habla. No es de sabios, todo lo contrario. Es de necios, es de tontos, es hasta de masoquista retirar el oído cuando Dios habla. Ustedes saben que en el Nuevo Testamento, si bien digo, en el libro a los Hebreos, Marco quizá puede buscar ese pasaje, en Hebreos capítulo 1, versículo 1 y 2, pasan los años y acá el escritor a los Hebreos está escribiendo una carta a cristianos y ahí se nos dice cómo Dios ha hablado en estos tiempos a nosotros. Versículos 1 y 2 del capítulo 1, Marco. Dice así la palabra de Dios. Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo. En estos últimos días nos ha hablado por medio de su Hijo. ¿Cómo es eso que Dios nos ha hablado en estos últimos días por medio de su Hijo? ¿Sí? Cristo vino a la tierra, vivió 3 años y medio prácticamente como hombre, enseñó los principios y las bases del reino de Dios, y el Señor dejó muy clara la voluntad de Dios por medio de su vida y también de la proclamación de las enseñanzas del Señor. Y esas enseñanzas quedaron plasmadas aquí, en la Escritura bíblica, en la Sagrada Escritura, que el mundo ha tratado y sigue tratando de erradicarla. Saben que hay 52 países en el mundo que han prohibido la Biblia, 52 países. Entonces, si la Biblia
fuera un cuento de hadas, como compartíamos ayer, me parece, Marco, era Sí, que compartíamos, sí. me llamó mucho la atención. Entonces, si la Biblia es un cuento de hadas, ¿por qué la prohíben los países? ¿Por qué la gente no la quiere leer? ¿Por qué no la quiere practicar? Porque dice este libro de Hebreos 4:12 que esta palabra es viva y es eficaz y es más cortante que toda espada de dos filos, porque ella penetra a lo más profundo de nuestro corazón y discierne los sentimientos, nuestras emociones, nuestros sentires, todo lo que hay adentro, ella lo deja completamente desnudo. Así que Dios nos habla ahora por medio de su Hijo. Ya habló en otro tiempo a los padres por medio de los profetas, pero ahora nos habla por medio de su Hijo. Y la voz de su Hijo Jesucristo quedó plasmada en la Biblia. Por eso tenemos que ir a la Biblia. Sin embargo, en el capítulo 2, en el versículo 25, el escritor a los Hebreos nos da una advertencia y dice en el versículo 25, dice: mirad que no desechéis, o sea, tengan cuidado, no desechen al que habla. No desechen al que habla. Si tú escuchas lo que nosotros estamos diciendo, estos locos o estos mentirosos, no es contra nosotros, es contra Dios y su palabra. Y Dios dice, cuidado que no desechen al que habla. ¿Por qué? Porque si no escaparon aquellos, y está apuntando a los de la antigüedad, si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desechamos al que amonesta desde los cielos, porque los profetas que amonestaban en el Antiguo Testamento eran de la tierra, pero dice que Dios nos ha hablado por medio del Hijo, y ese Hijo descendió del cielo. Y si aquellos en el pasado desecharon la voz de Dios, la amonestación de Dios por medio de los profetas, ¿cuánto más en estos tiempos que el ser humano desprecia la amonestación del Hijo de Dios que descendió del cielo para traer salvación? Pero así somos nosotros, de rebeldes, de incrédulos. Y acá el profeta claramente está diciendo, cuidado, porque Dios está a hablar. Y dice entonces en el versículo 3, y el Señor usa acá, ¿cómo les puedo decir? Usa una palabra muy linda, hasta sarcasmo podríamos decir, porque dice en el versículo 3, el buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. El Señor les está diciendo de una forma sarcástica, como le decía, los animales conocen a su dueño, los animales conocen el lugar donde tienen que estar, pero mi pueblo no conoce. Y así estamos nosotros, hemos perdido el rumbo, hemos perdido el norte, hemos perdido la brújula. Vamos de mal en peor, a lo blanco le decimos negro, a lo negro le decimos blanco, a lo bueno le decimos malo, a lo malo le decimos bueno. Cambiamos la luz en oscuridad y la oscuridad en luz. ¿Por qué? Porque estamos rebeldes y no queremos oír al Señor. Queremos oír cualquier pavada que anda a la vuelta, nos reímos y la abrazamos, pero cualquier estupidez que anda a la vuelta. Pero cuando abrimos la Escritura y dejamos que Dios nos habla, ahí se acabó la amistad. Tristemente somos así, y no es sabio, no es de sabio apartar el oído. Son tiempos donde tenemos que volvernos a Dios de todo nuestro corazón. Por eso el Señor dice, y con esto termino, lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien, buscar el juicio, restituid el agravio. Y en el versículo 18 el Señor nos invita en su misericordia, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, es un rojo oscuro, como la nieve serán emblanquecidos, si fueren rojos como el carmesí, verán a ser como blanca lana. Dios te invita a ponerte a cuenta con Él. No importa los pecados, dice Dios, Él puede dejarte tu alma blanca como la nieve, por más que estén enrojecidos y teñidos por el tinte del pecado. Él puede dejarte un alma blanca, limpia y perdonada. Quiera Dios que puedas escuchar la voz de Dios allí donde estés, agachar tu cabeza y orar en silencio, pidiendo perdón a Dios, invitándole a que entre a tu vida y sea tu Señor y tu Salvador. Gracias, amigos. Dios les bendiga. Dios bendiga.